Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 11. En esta clase, el contenido a ver y relatar será escalas en su primera parte, donde principalmente veremos definición y tipo de escala. Escalas en dibujo técnico. Algunos objetos no pueden ser dibujados a tamaño real, por ser demasiado grandes o pequeños. Por lo tanto, para poder dibujarlos habrá que reducirlos o ampliarlos. Esta reducción o ampliación se realiza a través de las escalas, las cuales están normalizadas en el dibujo técnico. Entonces, podríamos decir que escala es la relación que existe entre la representación gráfica del objeto, o sea, el dibujo, y el objeto en la realidad, ¿ya? Y estas escalas pueden ser de tres clases. La primera, escala normal o natural. La segunda, escala de ampliación. Y la tercera, escala de reducción. En este esquema que ustedes aprecian acá, aparece la relación matemática, en donde la escala es la relación matemática o la relación que existe entre dibujo partido por la realidad, en donde la E corresponde a la escala, el primer número, que más adelante lo vamos a denominar numerador, son las medidas del objeto en el dibujo, y el segundo valor, el denominador, es la medida del objeto real. En síntesis, podemos decir que escala, que la podemos encontrar abreviado como ESC, punto o E directamente, es igual al dibujo partido por la realidad o dividido por la realidad, en donde el dibujo lo vamos al primer dígito que corresponde al dibujo lo vamos a nombrar como numerador, y este numerador sería la medida del objeto en el papel, o sea, el dibujo en el papel, como bien lo dice. En cambio, la realidad lo vamos a nombrar como denominador, el segundo dígito, y correspondería a la medida real del objeto, o sea, las dimensiones reales en la realidad. El primer tipo de escala que veremos es la escala natural o normal. Cuando el dibujo es igual que el objeto en medida o tamaño físico, se le llama escala natural o normal, es decir, escala 1 es a 1. En este caso, la escala natural o normal, el dibujo es del mismo tamaño o medida que el objeto en la realidad, o sea, dibujo igual a realidad. El segundo tipo de escala es la escala de ampliación. Cuando el dibujo es más grande que el objeto, se le llama escala de ampliación. Ya es una forma de definirlo. Cuando el dibujo es más grande que el objeto, lo vamos a llamar escala de ampliación. O bien, la usamos cuando necesitamos hacer el dibujo del objeto más grande que el objeto real. ¿Ya? El caso de este ejemplo, un lápiz en medida real, lo que vamos a hacer es realizar una escala de ampliación donde ampliaremos este lápiz para tenerlo en mayor detalle. O sea, podríamos decir, en este caso, que en la escala de ampliación la utilizaremos para piezas más pequeñas, a la cual queremos conocerle mayor detalle y dibujarlas con mayor detalle. ¿Ya? En la escala de ampliación, el valor del numerador, o sea, el primer dígito, es más alto que el valor del denominador. O sea, si nosotros quisiéramos saber el valor real de la pieza, lo que deberíamos hacer es dividir el tamaño del dibujo en la escala por el numerador, para así recién conocer el valor real de la pieza. Y esto lo veremos a continuación, en un siguiente ejemplo.
Como bien veíamos en escala de ampliación y como bien lo dijimos, el numerador, el primer dígito que corresponde al dibujo, es el que va a cambiar. Y el denominador, segundo dígito, que corresponde a la realidad, se mantiene en 1. Por ejemplo, cuando decimos escala 4 es a 1, significa que 4 unidades en el dibujo equivalen a una unidad en la realidad. Esa unidad puede ser en milímetros, centímetros o metros. O sea, para dejarlo más claro, el objeto es 4 veces más pequeño en la realidad que en el dibujo. O viceversa. ¿Qué quiere decir? Que también podríamos decir que el dibujo es 4 veces más grande que el objeto en la realidad. ¿Ya? Por lo mismo, digamos un ejemplo acá, que dice, se deberá dividir el tamaño del dibujo, o sea, este dibujo mide 20 centímetros, ¿ya? Lo dividimos por el numerador de la escala, estamos aplicando la escala 4 a 1, entonces lo dividimos por el numerador, que es el primer dígito, para conocer el valor real de la pieza, que en este caso correspondería a 5 centímetros. O sea, el objeto, la pieza, en la realidad, al dividir el tamaño de los 20 centímetros por la escala que es 4, me debería dar la medida real de la pieza, que en este caso es 5 centímetros. Y en caso contrario, si quisiéramos ampliar la pieza de objeto, si quisiéramos ampliar este objeto, ¿ya? Deberíamos multiplicar el tamaño real, que ya lo sabemos, son 5 centímetros, por el numerador de la escala nuevamente. La escala y el numerador de la escala, en este caso es 4, obteniendo ahí la ampliación del dibujo, o sea, el dibujo ampliado las 4 veces. Y eso correspondería a los 20 centímetros. El tercer y último tipo de escala utilizado en dibujo técnico corresponde a la escala de reducción. Cuando el dibujo es más pequeño que el objeto, le vamos a llamar escala de reducción. O bien, podemos decir que se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. ¿Ya? O sea, este objeto nosotros lo vamos a reducir con la escala de reducción para que nos pueda alcanzar y poder representar en nuestros planos. ¿Ya? Esta escala se utiliza para representar piezas, planos de arquitectura, ingeniería, entre otros, o mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor. Imagínense, en el caso de este mapa físico, tuviéramos que hacer el plano a escala de la región metropolitana, por darle un ejemplo, tenemos que aplicar la escala de reducción para que este plano lo podamos representar en un formato conocido y en un plano propiamente tal. ¿Ya? Por eso es relevante esta diferencia, que el dibujo es mucho más pequeño que la realidad para poder verlo representado en un plano. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos conocer el valor real de una dimensión, hay que multiplicar la medida del plano por el valor del denominador. O sea, en el siguiente ejemplo y descripción lo indicamos. Entonces, como bien dijimos, escala de reducción, el numerador, al primer dígito que correspondería a nuestro dibujo, se mantendría en 1. Y nuestro denominador, nuestro segundo dígito, que es la realidad, cambiaría, porque es la cantidad de veces que reduciríamos nuestro objeto. Por ejemplo, en la escala 1 es a 2. ¿Qué quiere decir? Significa que una unidad en el dibujo equivale a 2 unidades en la realidad. Como una unidad, esta unidad corresponde a 2
unidades en la realidad. O sea, el objeto es 2 veces más grande en la realidad que en el dibujo. ¿Ya? O el objeto es 2 veces más grande en la realidad que en el dibujo. O también podríamos decir que el dibujo es 2 veces más pequeño que la realidad. Para entenderlo y ponerlo en práctica, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. En este ejemplo, para conocer el valor real de una dimensión, hay que multiplicar la medida del plano por el valor del denominador. Primero, tenemos nuestro dibujo. ¿Ya? Nuestro dibujo, un cuadrado en este caso, dice que mide 3 centímetros por 6. ¿Qué debiéramos hacer para conocer la medida real de este dibujo? En la realidad, deberíamos multiplicar los valores de los lados del cuadrado por 2, que es el denominador, el valor que está cambiando, lo que cómo lo estamos reduciendo, ¿ya? Y el 6 también multiplicarlo por 2, que es nuestro denominador. Entonces, como resultado, tendremos que nuestro objeto en la realidad, en un lado, en una cara, equivale a 6 centímetros. Producto de la multiplicación entre 3 por 2 equivale a 6 centímetros. Y la otra cara de mi dibujo en la realidad, que medía 6 centímetros, lo multipliqué por 2, por nuestro denominador, y me dio que equivale a 12 centímetros. Entonces, nuestro dibujo en la realidad es 2 veces más grande que en el dibujo. Y viceversa, si yo quisiera reducir mi dibujo, o mi objeto al dibujo, lo que debería hacer es dividir la medida real del objeto en el denominador, que en este caso es 2, de nuestra escala. Entonces, el objeto mide 6 centímetros, lo que tengo que hacer, dividirlo en 2 y me va a dar 3 centímetros esta cara. Y esta cara que mide 12, la divido en 2 y me va a dar, esos 12 lo divido en 2, me va a dar los 6 centímetros de esa cara. Por eso se dice que son viceversa la operación. A continuación, haremos la síntesis de los tipos de escalas vistos. La primera escala que vimos corresponde a la escala normal, en donde dijimos que nuestro numerador, nuestro primer dígito, que corresponde al dibujo, es igual a nuestro segundo dígito, que es el denominador, que correspondería a la realidad. Entonces, dibujo igual a realidad, estamos hablando de una escala normal, es decir, el 1 es a 1. El segundo ejemplo es la escala de ampliación, que es la segunda escala que vimos, en donde dijimos que nuestro numerador o primer dígito que corresponde al dibujo es el que va a cambiar en relación a nuestro denominador, a nuestra realidad. Es las veces en que nosotros ampliaremos nuestro dibujo sobre la realidad. Y ejemplo de eso es que lo van a ver representado de esta manera: 100 es a 1, 50 es a 1, 20 es a 1, 10 es a 1, 5 es a 1, 12 es a 1. Donde vuelvo a reiterar, nuestro dibujo es 2 veces más grande que nuestra realidad. Y la tercera escala que vimos es la escala de reducción, en donde nuestro numerador, que es el dibujo, ya se va a mantener, y lo que vamos a hacer es reducir nuestro segundo dígito, que es el denominador, o sea, nuestra realidad, nosotros la reducimos. Y es por eso que se va a representar de esta manera: 1 es a 2, 1 es a 20, 1 a 2000, 1 a 20.000. Entonces, quiere decir que nuestra realidad es, por darle un ejemplo, 50 veces más pequeña que nuestro dibujo. O viceversa, nuestro dibujo es 50 veces más pequeño que la realidad.
Lo que sí también debemos recalcarle es que estas escalas tienen algunas observaciones que ustedes se las volvemos a recordar y reiterar. Primero, en la escala, el primer número representa el tamaño del dibujo. Recuerden, el numerador es el tamaño del dibujo. Y el segundo es el tamaño del objeto, o sea, el objeto en la realidad. Otra observación que deben también tener en cuenta es que la medida o cota indicada en el dibujo representa la medida real del objeto. Eso nos va a servir mucho para cuando nosotros queramos corroborar de que un plano está a escala. Más adelante lo veremos. Y por último, también recordar que los ángulos del objeto se mantienen independientemente de la escala utilizada. Aunque nosotros cambiemos de escala, el ángulo va a mantener su valor, ¿ya? Eso también es relevante que lo entiendan. Y la pregunta clave que nos debemos estar haciendo es: ¿qué escala usaremos comúnmente para nuestros planos y trabajo luego de ver estos tres tipos de escala? La respuesta es que la escala que utilizaremos comúnmente para ver nuestros planos, etcétera, etcétera, es la escala de reducción. Y ejemplos de escalas de reducción en los planos. Cuando nos digan o muestren planos a gran escala, por ejemplo, regiones, comunas, etcétera, etcétera, los valores que tendrán esta escala andarán en estos ejemplos: 1 a 10.000, 1 a 5.000, 1 a 2.000, 1 a 1.000. ¿Ya? Porque son planos a gran escala, entonces lo tengo que reducir muchas veces para que pueda representarlo en un plano. Cuando nos digan o nos muestren planos de emplazamiento y ubicación, por lo general deberán estar en estas escalas: 1 a 750, 1 a 500, 1 a 250, 1 a 200. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya me estoy acercando de cierto modo, menor vez estoy reduciendo nuestra realidad al dibujo, ¿ya? Y también los planos de arquitectura, como ya bien lo sabemos, plantas, cortes y elevaciones, deberían dibujarse idealmente en escala 1 a 50, ¿ya? Pero dependiendo la envergadura del proyecto, si es muy grande y tiene grandes dimensiones, podemos utilizar escala 1 a 100 y excepcionalmente la escala 1 a 75, ¿ya? Fíjense también, estamos ya reduciendo menor cantidad de veces nuestra realidad al dibujo. Y por último, cuando nos digan detalles constructivos y cortes escantillones, ¿ya? Las escalas en que generalmente deberían estar estos detalles y escantillones son escala 1 a 25, 1 a 20, 1 a 10, 1 a 5. Y por ejemplo podemos llegar un 1 a 2 y un 1 a 1 para hacernos el dibujo a la realidad, llegar a ese detalle. ¿Por qué? Por eso, porque son detalles. No importa conocer precisamente el detalle de, no sé, un detalle constructivo o un corte escantillón que se indique a la escala más legible la representación de esa solución constructiva, etcétera, etcétera. Entonces estos son ejemplos de escalas de reducción en los planos que ustedes se encuentren. Y así ustedes aplicar criterios. Después cuando les digan, viene una planta de arquitectura, usted ya suponer o interpretar de que debería venir en una escala 1 a 50, 1 a 100, 1 a 75. Un detalle constructivo está claro, un escantillón debería venir en esta escala: 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, hasta la 1 a 25. Y ya planos de planos de emplazamiento y ubicación, ya como lo podríamos decir territorio, deberían venir en esa escala: 1 a 750, 1 a 500, 1 a 200. ¿Ya? Entonces estas son escalas de reducción más utilizadas en planos de arquitectura, etcétera, etcétera.
Y la segunda pregunta que se deberán hacer y siempre tener en consideración es ¿en dónde estarán indicadas las escalas? Como bien saben, la escala entonces la encontraremos indicadas en este primer ejemplo al lado o bajo los títulos de cada vista o dibujo. Recuerden, todo este elemento, planta arquitectura, planta emplazamiento, elevación, corte, son vistas. Por lo tanto, estas vistas tienen un nombre. Fíjense, planta arquitectura nivel 1. Y abajo aparece la escala. En ese caso, escala 1 a 50. Título, planta emplazamiento, escala 1 es a 100. Elevación lateral norte, escala 1 a 50. Entonces, un primer lugar donde encontraremos indicada qué escala está el dibujo es debajo de cada vista. Y la otra alternativa, que yo siempre se los vuelvo a reiterar ahora, es en la viñeta o en rótulo del plano. Usted en esta viñeta pueden haber casos que van a encontrar indicada la unidad de medida, siempre y cuando todos los dibujos que estén en la lámina estén en la misma escala. En este caso, si se dan cuenta, tengo escala 1.50, la planta arquitectura, la elevación, el corte, elevación y corte. Pero tengo el planta emplazamiento en escala 1 a 100. Cuando hay variaciones de escala, ustedes, lo más probable que en la viñeta diga escalas indicadas. Cuando aparezca este texto de escala indicada, significa que las vistas están dibujadas en diferentes escalas, ¿ya? Por lo tanto, deberíamos ver a qué escala está el dibujo debajo de cada título, como lo explicaba en el primer caso, ¿ya? Entonces, haciendo un resumen de esto, la escala siempre la encontraremos debajo del título de cada vista y en la viñeta. Y en el caso que apareciera como escala indicada, hay que consultar, como les mencioné en el caso inicial, debajo los títulos de cada vista. Vistos los tipos de escala, ejemplos de escalas en distintos planos y en donde vamos a encontrar indicada la escala que está dibujada a la vista o dibujo, ahora enfocado directamente a la escala de reducción, que serán las escalas que más usaremos en nuestros planos y en nuestro trabajo, la pregunta es cómo medir las diferentes escalas. Esto se lo detallamos a continuación como introducción, ¿ya? De lo que va a ser la siguiente clase. Lo primero que debemos hacer es recordar las unidades de medida. Deben recordar nuestras unidades de medida para los planos correspondiente al metro, centímetro y milímetro. Y recordar principalmente su conversión. Cuando nosotros decimos ¿a cuántos centímetros equivale un metro? Un metro en centímetros, 100 centímetros. ¿Ya? Y cuando nos digan, por ejemplo, también relevante, un centímetro en metro equivale a 0,01 metro. ¿Ya? Focalizarse principalmente metro y centímetro. Recordar la conversión, porque sí o sí lo aplicaremos al momento de medir, no contando con escalímetro. Segundo, uso del escalímetro, regla y wincha de medir. El escalímetro, recordemos, lo vimos en los instrumentos y herramientas utilizadas en dibujo técnico, es una regla especial cuya sección transversal tiene forma triangular, con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. Este instrumento se utiliza para hacer dibujo a escala, hacer dibujos de reducción, ampliación o bien del tamaño real. Recordar, esta sección triangular tiene tres colores y en estos tres colores van a haber grabados escalas, ¿ya? Y dependiendo de la marca, modelo y requerimiento, tendrá distintas escalas graduadas y colores de identificación. O sea que dependiendo la marca, modelo o requerimiento del escalímetro, tendrá distintas escalas graduadas y distintos colores, que pueden encontrarlas en orden distinto, ¿ya? Pero les dejamos muy claro que las escalas más utilizadas y sugeridas que deberían estar graduadas o cuando ustedes quieran comprarse un escalímetro son las siguientes: que tenga grabada la escala 1 a 100, 1 a 25, la escala 1 a 50 y la 1 a 125.
y la escala 1.75 y la escala 1:20. ¿Ya? Esas son las escalas sugeridas cuando quieran comprarse o adquirir un escalímetro. Recordar también que se utiliza igual que una regla. Se comienza con el valor en 0 y se contará hasta donde llegue la línea. ¿Ya? Y algo muy importante es recordar que lo que se mide con el escalímetro, los valores graduados, están representados en metros. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avanza la clase. Cuando nos digan medir o dibujar con el escalímetro, volvemos a reiterar lo que decíamos anteriormente. Se comienza con el valor 0 y se contará hasta donde llegue la línea, independientemente de la escala que se emplee. Y también recordar que el escalímetro, lo que se mide, está representado en metros. Entonces, en nuestro escalímetro tenemos graduada la escala 1 a 100. Cuando nos digan, por un ejemplo, medir 5 metros, recordar que está indicado, fíjense, 1 metro. ¿Ya? Entonces que la graduación que tiene el escalímetro es en metros. Entonces si nos dijeran nosotros medir 5 metros, partimos desde el 0, desde el 0 está nuestro inicio, hasta el 5 serían nuestros 5 metros. En este caso en escala 1 a 100. Ahora bien, en escala 1 a 50, también en la misma lógica, partimos desde el 0. Recuerden, aquí está grabado 1 metro. ¿Ya? Está en metro la graduación. Partimos desde el 0 y nos dicen 5 metros hasta el 5. Y ahí tengo los 5 metros en escala 1 a 50. Y si nos dijeran en escala 1 a 20, fíjense, está indicado que en medio metro que vale esa rayita y ahí está el metro. Partimos igual en el 0 hasta los 5 metros. Acá. Entonces, ahí están indicados los 5 metros. Eso entonces es muy relevante. Cuando partamos a medir siempre vamos a comenzar desde nuestro 0. Independiente de la escala con la cual midamos. Siempre partimos desde el 0 y no del borde del escalímetro, para ser más precisos. Medir o dibujar, pero una regla. La misma lógica e idea. Se comienza con el valor desde 0 y se contará hasta donde llegue la línea. Y aquí, la diferencia de una regla, de una wincha, es que lo que se está midiendo está representado en milímetros o centímetros, como bien lo dice este ejemplo. Cada rayita equivale a 1 milímetro, cada rayita pequeña. Y el 1, 2, 3 corresponde a los centímetros. Ya eso recordar. Y también, si yo quisiera partir midiendo, trazando una línea, parto desde mi 0 hasta la medida que me indiquen. También recordar eso. La misma forma de medir y aplicarlo. Para medir o dibujar con la wincha, nuevamente la misma lógica. Se comienza con el valor 0 y se contará hasta donde llegue la línea. En este caso la wincha, lo que se está midiendo está en milímetros, centímetros o pulgadas. Acá la excepción es que nuestra wincha, donde parte, donde tiene ese inicio metálico, ahí está nuestro 0. Desde el 0 hacia allá empezamos a medir. Como sugerencia, la dejamos acá, que cuando usemos la wincha por no contar con un escalímetro en un plano, les recomendamos, a sugerencia personal, partir o mover nuestro 0 lo movemos a un valor conocido, en este caso pues lo pusimos en el 10. ¿Para qué? Para que la medida sea más precisa. Pónganse el ejemplo que me dicen medir 2 milímetros. 2 milímetros ahí lo puedo medir, en cambio acá está tapado por el inicio de mi wincha. Entonces por eso sugerimos desplazar nuestro 0 a un valor conocido, en este caso el 10, y ahí empezar a contar 1, 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es como sugerencia para que sea más preciso y más fácil usar la wincha. Una recomendación muy particular también por la experiencia es que independientemente del instrumento a utilizar para medir, ya sea escalímetro, regla o wincha a medir, desde un plano a una pieza o algo en particular, es aconsejable tomar las medidas siempre con el mismo instrumento utilizado. ¿Por qué? Porque si cambiamos este instrumento para tomar distintas medidas o para trazar medidas, este puede afectar
directamente las medidas. ¿Por qué? Porque los fabricantes de winch, escalímetros o reglas pueden ser distintos. Entonces, uno que esté desfasado o haya quedado diferencias en la graduación de la unidad de medida, puede afectarnos directamente en estas. Entonces, por eso se recomienda, a modo de experiencia, que cuando midan algo, por ejemplo, si quieren construir un cobertizo, para tomar las medidas siempre con la misma wincha. Si quieren medir un plano con el mismo escalímetro, ¿ya? O con la misma regla, se sugiere que con el mismo instrumento se tomen las medidas y se tracen, ¿ya? Esa es una recomendación muy puntual por experiencia, en mi caso particular. Estamos por terminar entonces esta clase número 11, en donde vimos escalas en su primera parte, y en el próximo video correspondiente a la clase número 12 terminaremos de ver el contenido de escalas en su parte número 2. Espero la materia y el contenido haya quedado claro y les deseo mucha suerte, éxito. Les vuelvo a reiterar que repasen la materia, estudien y pongan a prueba en lo posible los conocimientos ya adquiridos hasta el día de hoy. Si tienen la posibilidad de ver planos y interactuar con ellos, en base a toda la materia que hemos visto, háganlo y vayan poniéndolo a prueba. Un gran abrazo y saludo a todas y todos. Chao, chao.